hablando de este que yo les vengo a traer hoy, forma parte de una de las asignaturas que damos en psicología criminal que se llama, la materia se llama psicología penitenciaria. Y allí hablo un poquito del fenómeno intracarcelario, de todos los fenómenos que se dan entre los reclusos de diferentes delitos en la cárcel. Entonces, yo lo quise hacer cuando estábamos organizando los temas y me tocó entonces organizar los míos. Quise hacer como si fuese una secuencia, ¿no? Primero hablar de la víctima y las implicaciones psicológicas que tiene, que fue la que ya les hablé hace ratico, y ahorita hablar un poco más del agresor, pero en ámbito carcelario. Entonces aquí hay que hacer una diferencia porque no voy a hablar en sí, o sea, voy a dar simplemente algunas características todavía, no voy a hablar de perfiles del perfil como tal del agresor sexual, solamente voy a dar unas características para efectos de poder poder darles el conocimiento de cómo es una persona acusada de abuso sexual cuando ingresa en la cárcel. Entonces, para ello sí les tengo que hablar un poquito de las distorsiones que tienen estos personajes, ¿no? Y que, bueno, que muchos obviamente están asociados a parafilias o a trastornos psicopáticos o de estructura psicopática. Entonces, traté de hacer un súper resumen de los resúmenes para poder explicarles cómo funciona la dinámica en la cárcel y cómo funciona el pensamiento en el abusador sexual y qué pasa cuando esto se une, ¿no? Con relación a lo que ya traíamos respecto a las víctimas de abuso sexual y a cómo lo padecen, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que siempre quiero como ejemplificar mucho es el hecho de que el daño psicológico, el daño moral, el daño emocional que genera un abuso sexual, una violación, un tipo de abuso sexual, realmente a veces me parece que la justicia no le hace realmente justicia al daño y al trauma y a la tragedia. Es importante porque hay un estudio que hicieron también unos psicólogos hace un par de años, en donde trabajaron con personas que habían sido, o con mujeres específicamente, con mujeres que habían sido abusadas sexualmente, y estas mujeres, digamos que vivieron como en la fase del duelo, o sea, esta pérdida de identidad momentánea, esta pérdida de valoración momentánea, pero esto no se consolidó como un trauma. Entonces es importante decir que en la mayoría de los casos, sí, se consolida como un trauma, se consolida como una huella psicológica que tarda mucho tiempo en borrarse, pero como la personalidad también es dinámica, es individual. Entonces, este estudio decía que no en todas las personas el trauma es tan largo, no en todas las personas víctimas de abuso sexual. Eso quería hacer como ese inciso porque a veces sí asociamos que todos los abusos consolidan de por sí un trauma que va a durar 10 años, 8 años y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando este abusador entonces llega a la cárcel, ¿no? Porque aparte también hay muchas creencias de que los violadores cuando llegan a la cárcel a todos los matan. Yo leo muchos comentarios en Twitter, porque pues, obviamente siempre estoy informándome de las nuevas modalidades delictivas, de qué está pasando. Y cuando veo la noticia de violadores, los comentarios de las personas, porque es lo que creen, los comentarios son, en la cárcel te van a picar, en la cárcel no te van a dejar respirar, en la cárcel te van a violar. Sí sucede muchas veces, pero no es, digamos, la constante. Dentro de las cárceles se mueve mucho, se mueve un gran sistema económico y hay muchos abusadores sexuales, muchos violadores, muchos pedófilos que tienen dinero y que pagan por mantenerse con vida. Entonces, no a todos los violadores o abusadores sexuales los matan en la cárcel. Entonces, ya por ahí empezamos un poquito a desmitificar esta creencia que hay en la calle, ¿no? Entonces, Luis Jiménez de Azúa, ok, una de las personas que más trabajó con victimología hace muchísimos años, dijo, no se trata de crear más cárceles, sino de no crear más presos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? De una vez yo me voy a lo que les quiero, porque sí, como que todo tenga el enlace que les quiero hoy mostrar, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿no?
¿ok? Que ya venimos de nuestra base principal, que fue la primera ponencia. Hubo un abuso sexual, hubo un daño a nivel sexual, hubo una víctima y hubo un castigo a nivel jurídico. Esta persona con este castigo a nivel jurídico fue privado de libertad, que hasta ahora es el castigo que se sigue implementando para sancionar entonces a las conductas infractoras o a las conductas delictivas. Entonces, esta persona que ingresa a la cárcel, y vamos a hablar entonces específicamente de sujeto, vamos a decirle, ya de una vez empecemos, a lo que yo les voy a dar a relacionar con este ejemplo específico. Entonces tenemos a el abusador. Entonces cuando el abusador ingresa a la cárcel, ¿ok? Porque, a ver, ¿por qué hago la salvedad? Porque esto que yo les hablo a nivel de psicología penitenciaria se da en todos los internos, ¿no? Pero ahorita nuestro enfoque va a ser específicamente en el abusador sexual. Entonces, cuando el abusador ingresa en la cárcel, tiene dos maneras en las que empieza a relacionarse con el entorno intracarcelario, ¿no? Entonces, estas dos maneras se da frente a la institución, adoptando todo lo que genera la institucionalidad, ¿no? Entonces, o me someto a las reglas y a las normativas penitenciarias internas o decido enfrentarme. Cuando decido enfrentarme, ¿ok? Pues me convierto en un líder carcelario, que esto es conocido en muchísimas cárceles de Latinoamérica. Y la segunda reacción es con los demás reclusos, ¿no? Entonces, el interno, el abusador, cuando ingresa a la cárcel, tiene dos maneras de empezar a relacionarse. Frente a esta institución que impone reglas, frente a esta otra subcultura que es de los líderes que impone también reglas, y con los demás reclusos, los reclusos, digamos, los antisociales comunes, ¿no? Entonces, en este momento la persona empieza a vivir dentro de esta subcultura, ¿no? En este primer contacto con la cárcel, lo que hace el abusador es intentar sobrevivir, ¿no? Y entonces en esta búsqueda de supervivencia, lo que quiere es sufrir lo menos posible. Y si para ello tiene que pagar, y si para ello tiene que, incluso desfalcar a su familia para que no lo maten, entonces él lo va a hacer, ¿no? Existen dos tipos de penales, esto lo hemos hablado en las clases, al menos en Venezuela se conocen como penales abiertos y penales cerrados, pero por lo menos en Chile hay penales privados, en Brasil hay un penal que es dirigido precisamente por los internos, no hay una autoridad impuesta, los internos son quienes controlan el penal. Entonces digamos que dependiendo de lo novedoso que sea la implementación de normas, castigos y penas, pues se van a entender las cárceles. Entonces, supuestamente en los penales cerrados de Venezuela hay orden y están uniformados y no hay muertos, no hay armas, ¿no? Esto digo supuestamente porque no es así, pero bueno, esto fue lo que quisieron hacer en un tiempo. Y bueno, en los penales abiertos, ¿verdad? Que se les llama abiertos por la capacidad que tiene de recibir sustancias de afuera, objetos de afuera, ¿no? Armas, droga, mujeres, discotecas, o sea, hay penales en Venezuela que tienen antros, o sea, de verdad. Entonces, bueno, en estos penales se dan entonces los castigos muy cruentos a delitos como por ejemplo la violación, sobre todo cuando es violación cometida hacia un niño o una niña, ¿no? Entonces, ya por ahí nosotros empezamos a notar que en el preso, en el delincuente común, existe un locus de control bastante extraño, existe un código normovalorativo bastante extraño, porque ellos son capaces de cometer este tipo de crímenes dentro del penal, pero resulta que la moral de ellos se exacerba cuando llegan casos de abuso sexual. Entonces lo que hace muchas veces, el mensaje que da es que a las personas de afuera dicen, y es que ni los presos más malos aceptan a los delincuentes sexuales que abusan de niños. Entonces lo que hace es también hasta empatizar con lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, un poco de lo que les hablaba Carlos en las clases de psicología criminal era de esto de peligrosidad y era de esto de cómo entender los niveles de intensidad criminal, ¿ok?
cuando está tan distorsionado un concepto que yo estoy empezando a tener, ¿no? Entonces, yo soy pro vida, pero yo estoy de acuerdo que a todos los violadores los maten y los corten entonces allí es donde nosotros entramos en esta diatriba completamente cuestionable, porque entonces realmente de qué lado estamos, ¿no? Si nosotros validamos que los presos hagan esto, entonces nosotros estamos validando su liderazgo intracarcelario. Entonces va a ser muy difícil que nosotros, como psicólogos penitenciarios, como psicólogos criminales, como psicólogos forenses, tratemos entonces de atacar este tipo de conductas o de neutralizarlas, si nos gusta más el término, en lugar de atacar. Entonces hay que tener mucho cuidado allí con ese código de valores muy distorsionado, porque esto es como decir que Robin Hood era bueno porque robaba y le daba a los pobres, o mejor dicho, porque le daba a los pobres lo que él creía que se merecían. Pero no olvidemos que Robin Hood estaba cometiendo un delito, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que el Chapo Guzmán es bueno porque hay muchas iglesias acá y creó muchas iglesias y creó muchos colegios y hay mucha gente que estudia gracias a él, si ese dinero pertenece entonces al narcotráfico. Entonces aquí sí hay que tener de verdad muy... hay que tener mucho criterio, pero sobre todo tenemos que ser defensores de estos criterios, ¿no? Entonces, yo, y entonces se los digo, yo no soy, no estoy a favor de la pena de muerte, estoy a favor de las sentencias perpetuas, sí. Estoy a favor de la castración, ¿ok? Para muchos pedófilos, porque aparte la pedofilia es un trastorno que no se cura. Bueno, no me quiero adelantar, pero entonces no es que yo quiera que se legalice, que se normalice, no, pero que yo no puedo hablar de cómo un interno se hace líder carcelario si yo valido lo que él hace, en este caso a un abusador sexual, porque yo siento que el abuso sexual es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros debemos tener suficiente criterio para poder tener una opinión verdaderamente formada, ¿no? Entonces, para los internos, sobre todo en este tipo de penales, carcelarias impuestas. En esta parte, cuando el penal es dirigido por los mismos delincuentes, estamos hablando de que en este inicio, ¿ok? Cuando ellos se adaptaron frente a la institución, decidieron, ¿ok? Adoptar una forma de enfrentamiento, es decir, contraria entonces a la sumisión y al apego de normas, ¿no? Entonces, las características, esto lo voy a decir muy rápido, ¿ok? Entonces, las características que va formándose que se van formando, perdón, en este recién privado de libertad, va a depender del grupo al que él empiece a formar parte. Él puede empezar a formar parte del grupo de la población normal de delincuentes que están pues pagando su sentencia y haciendo ciertos tipos de actividades para reducir un poco la sentencia, o puede asumir que quiere ser parte del liderazgo carcelario, ¿no? Entonces son dos formas de relacionarse dependiendo del lugar en donde él decide estar. Entonces, digamos que los delincuentes que están ligados con todos los demás, que se llama población, se adaptan a la normativa que impone el Estado, ¿ok? Participan en actividades educativas, van a psicología, intentan canalizar sus actitudes negativas, trabajan por lo que quieren, empiezan a terminar sus estudios, ¿ok? Y bueno, pues también muchas veces pueden ser simuladores de conducta, ¿no? Como por ejemplo, los que estuvieron en la clase de Carlos el domingo, Carlos presentó un caso de un delincuente, ¿no? Le estaba haciendo una aplicación, le estaba aplicando una prueba para medir entonces qué tipo de trastorno, nivel de peligrosidad tenía este interno. Y obviamente a mí me encantó porque es la parte rica de ser miembro de un equipo multidisciplinario, ¿no? Que pues ves la parte criminológica, Carlos ve la parte criminológica y pues en mi caso yo veía la parte psicológica, ¿no? Y muchas cosas de las que estaba viendo yo decía, está simulando, está dando respuestas concretas porque sabe
que lo van a ver, está dando respuestas emocionales y esta emocionalidad se llama superficialidad de emociones, ¿no? Está dando emociones superfluas porque quiere enganchar a nivel emocional. Entonces esto nosotros lo vamos aprendiendo en la práctica con los propios internos. ¿Cómo sabemos que un interno está simulando conducta? Habían internos en la cárcel que mi ex compañera y yo decíamos, este es un simulador, sí, claro, y ya los llamábamos así, simuladores espaciales, a los grupos de internos que iban específicamente a simular que querían estar en psicología, pero que en realidad estaban buscando nuestro concepto bueno para hacer el informe bueno. Entonces, eso también es bueno saberlo, porque no todos los internos quieren cambiar y no todos son buenos, ¿no? Pero bueno, finalmente, si se mantienen en población, se mantienen con conductas neutralizadas. Ahora, no así el líder o los que se hacen líderes carcelarios. Estos chicos comienzan a participar activamente en el código carcelario, y el código carcelario es una serie de patrones internos que se van haciendo en cada cárcel, porque cada cárcel tiene su propio código, y este código lo que hace es que la persona tenga una forma de relacionarse, como por ejemplo nosotros nos enseñan las normas del buen hablante, las normas del buen oyente, hay muchos que no lo cumplen, pero ok, nos los enseñan, nos enseñan pues hábitos básicos de la vida, ¿no? Como por ejemplo cepillarnos, estar limpios, y bueno, digamos que nosotros en esta cultura en donde nos movemos, en este espacio social donde nos movemos, tenemos entonces nuestro código, ¿no? Nuestro código de relacionarnos. Por lo menos un código ahorita es no saludar de besos, ¿no? Por el tema del COVID. Entonces, esto empieza a formar patrones de adaptabilidad. Yo me adapto a lo que el contexto me está pidiendo. El contexto me está pidiendo no saludes de beso, carga todo el tiempo un antibacterial, si vas a salir ponte hasta 2 cubrebocas, entonces bueno, yo me empiezo a adaptar y este código igual así de rígido existe en la cárcel. La única diferencia es que si, por ejemplo, yo saludo a alguien de beso ahorita con el COVID, pues mi consecuencia la voy a pagar yo. En la cárcel, sobre todo de este lado de la columna, en donde la persona se consolida como un líder, si no se somete a las reglas, los castigos sí son impuestos por la persona que esté por encima, es decir, por el preso, por el delincuente que tenga mayor credibilidad a nivel de los demás internos, es quien te va a imponer el castigo si tú de pronto no cumples con alguna de las pautas que establece ese código carcelario, ¿no? La pauta principal del código carcelario es negar el régimen, es decir, ellos no abren una puerta, por ejemplo, ¿no? Ellos no le abren la puerta a los funcionarios. ¿Por qué? Porque eso es de los vigilantes, ¿no? O de las cárceles o custodios o penitenciaristas, dependiendo de cómo sea, en Venezuela se llaman custodios, ¿no? Entonces, es imposible que abran una puerta a un custodio porque pues tú eres una bruja, yo jamás de los internos que forma parte de algún grupo de liderazgo dentro de la cárcel hace lo que yo les pesada o lo ayuda a mover una silla, este chico recibe un castigo. Digo, no de muerte, pero sí recibe un castigo. Puede recibir hasta la expulsión del grupo de liderazgo. Entonces, son normas bastante fuertes, ¿no? Son normas psicopáticas, vaya. Y las normas psicopáticas no pueden ser de otra forma. Estos jóvenes no participan en actividades porque participar en actividades es manchar su currículum delictivo, ¿no? Se sienten orgullosos de sus rasgos antisociales, se sienten orgullosos de la forma como se mueven, se sienten orgullosos de sus tatuajes intracarcelarios, se sienten orgullosos de sus palabras nuevas, porque el código carcelario también implica empezar a hablar de una forma distinta, ¿no? Y no buscan incentivos, es decir, ellos no van al departamento de psicología a simular conductas. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesan los incentivos, a ellos les interesa mandar, ¿ok? Ser los que dirigen este recinto carcelario, ¿no? Ok, entonces acá, ¿qué comprende el código carcelario? Primero que nada, como les digo, pues el argot carcelario o la jerga carcelaria, que son pues construcciones gramaticales donde el preso
empieza a cambiar la forma como se venía comunicando en la calle a la forma como se empieza a comunicar acá. Es cambiar el nombre de objetos comunes o de situaciones particulares y ponerle nombres específicos de la cárcel que no tengan doble sentido, que no sean ofensivas, pero que por supuesto el funcionario, nosotros no entendamos, ¿no? El reconocimiento de una sola autoridad, en este caso es el líder, la gesticulación marcada, el hecho de tener dos o más parejas, la aceptación de los castigos impuestos por el líder, ¿ok? La normativa severa frente a las faltas, es decir, el que hace algo que un líder le pida, los castigos van a ser muy fuertes. Y ellos lo hacen, de pertenecer a ese grupo tan cool, de ser líder y de tener el control de ciertas partes del penal. La aplicación y el entendimiento de las huelgas de hambre, de las huelgas de sangre, del respeto a la visita femenina, de coserse la boca, todas estas son acciones físicas que ellos hacen para obtener algún beneficio del Estado. Bueno, proclamar siempre la hostilidad hacia los funcionarios y mantener, digamos, una conducta que se parezca al dicho de preso no pide clemencia, ¿no? Es decir, son resistentes, son rudos, aguantan lo que les dé, 15 días de aislamiento, 20 días de aislamiento, jamás un líder carcelario te va a decir, me siento mal, bájenme a psicología, jamás, ¿ok? ¿Cómo se imparten los roles? Porque pues entonces acá empezamos, ¿no? Bueno, pero ajá, entonces un violador puede ser líder. Ya vamos a ver. En el nivel de los líderes se encuentran los internos con una larga experiencia delincuencial, ¿ok? Que vienen por lo general condenados por delitos violentos, cruentos, ¿ok? Y en la población están los estratos más bajos vistos dentro de la población penitenciaria, se le ve como los estratos más bajos, ¿no? Acá está el interno que es físicamente más débil, psíquicamente más débil, el interno que fue funcionario en la calle, ¿ok? O el interno que viene de acusado por violencia sexual, violación o por abuso sexual. Lo que hacen también muchos internos es que pagan, porque la corrupción nunca se termina, pagan para que les hagan como un montaje de expediente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que llega el expediente, ¿no? Y entonces en el expediente dice Juanito Pérez, delito, abuso sexual a menor, sentencia 8 años y 7 meses. Esto es lo que dice tu carpeta. Entonces ellos pagan para que esta parte quede como muy abajo y lo de arriba pues hasta diga robo, atraco, cualquier otro delito que no sea, digamos, que no los exponga tanto a que los maten dentro de la cárcel o a que incluso los violen, que sí lo hacen, ¿ok? O sea, no estoy negando que no lo hagan, solo que no todo el tiempo lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, estos son los que conforman más o menos las características de los que se convierten en líderes y de los que se convierten en población, ¿no? Tenemos acá dos preguntas, ¿no? Que nos empezamos a hacer. La primera sería, ¿un abusador sexual puede ser un líder carcelario? Y la otra pregunta sería, ¿a todos los abusadores sexuales, violadores, pedófilos los asesinan en la prisión? Entonces, no, ¿ok? Pero sí muchos se convierten, digamos, en la mujer, ¿ok? Entre comillas, de los demás internos, ¿ok? Entonces, digamos que empiezan a castigar a esta persona con reiterativas violaciones dentro de la cárcel. Entonces, bueno, y con respecto a la primera pregunta, ¿un abusador sexual puede ser líder carcelario? A ver, rapidito, yo sé que esto no es una clase, pero como están activos en el chat, con lo poco que les he dicho hasta ahora y con también, si aquí están mis alumnos de psicología criminal, un violador puede ser un líder carcelario. Pongan sí o no, pongan sí o no. Ahora nadie escribe, ve cómo son de oposicionistas, ¿no? Ah, mira ya. No, dice Giovanni, Maribel dice sí, Hanay dice no, Carlos Urbina dice claro que sí, Marco dice no, Eliana dice, Eliana se me fue, dice no, Trata la Paz dice sí, sí, quisiera tener la copia del seminario si fuera posible, sí, sí la vas a tener, Richard, Cristian dice que sí, ok, mira, está variado, ¿no? Cristian
Cristian Olano, por acá dice, querida Sol, no creo, ay, querida Sol, no creo que un abusador sea líder. Ok, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Bueno, es también para darles participación, ¿no? Porque veo que están activos. Entonces, a ver, ¿un abusador sexual puede ser líder carcelario? Y no, ok, no. En Venezuela hasta ahora, todos los líderes carcelarios, al menos los que yo conocí, Carlos, si andas tú por ahí, si no te me fuiste, no sé si en tu experiencia conociste algún líder carcelario que fuese violador, que estuviese acusado por violación. No. No, no, muchas Robo, gracias. homicidio. Exactamente. Muchas gracias, Carlos. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con esto. El privado de libertad, el privado de libertad que se convierte en líder, sí debe tener un reconocimiento no solamente intracarcelario, debe tener un reconocimiento delincuencial, es decir, debe ser reconocido por otros delincuentes, tanto fuera de la cárcel como adentro de la cárcel. Entonces, por ejemplo, les hablo de alguno, ¿no? Alias Wilmito, hablo de él porque ya lo mataron. Alias Wilmito empezó a cometer delitos desde que tenía 8 años de edad, ¿ok? Fue uno de los internos que más evalué y fue uno de los internos también que más destrozos causó en el penal donde Carlos y yo trabajamos, ¿no? Entonces, desde los 8 o 9 años, alias Wilmito estaba cometiendo delitos de robo, ¿ok? Después de secuestro, después de robo a bancos, ¿ok? Hasta que entonces se convirtió en un homicida, ¿no? Y esto era conocido en diferentes penales del país, o sea, se sabía quién era este personaje, pero aparte, dentro de la subcultura ya delincuencial fuera del penal también era reconocido, se sabía quién era alias Wilmito. Otro prank que no sé si, no sé, la verdad no sé qué fue de su vida, pero alias Petrica, ¿ok? Otro líder, perdón, alias Petrica también venía de ser un delincuente desde los 8 o 9 años y fue líder carcelario de uno de los penales de la región central con mucha fuerza económica, con mucho poder, bueno, este penal era una locura y este señor era el líder general. Después de él venían otros semilíderes de pabellones, pero ellos eran líderes generales, es decir, ellos controlaban a 2.000, 1.500 presos. Entonces, para tener ese nivel de reconocimiento, definitivamente debe ser un interno que esté acusado por delitos de robo, de secuestro, de homicidio y que sea reconocido tanto adentro de la cárcel como afuera. Entonces, no sucede así con los violadores, porque los violadores dentro de su perfil psicológico no son iguales al perfil homicida. Para empezar, porque el homicida muchas veces llega al delito de acabar con la vida de una persona por evento circunstancial, ¿no? Esto hablando de, no mezclando ahorita mucho el tema de patológico, ¿no? Ah, bueno, pues me agarra la policía, pues mató a la persona. Ah, bueno, pues por el tema circunstancial y oportunidad, ¿no? El violador no necesariamente es psicópata, el violador no necesariamente es un homicida y cuando lo hace es porque entró en pánico, ¿no? Cuando un violador ataca a su víctima hasta matarla, lo hace como por defensa, ¿no? Entonces, esto apartando todo lo que, por ejemplo, hemos hablado cuando hemos hecho discusiones de casos, ¿no? Como el de Aileen Wuornos, el caso de Jack Dahmer, el caso de Ted Bundy, o sea, son personas que tenían otra estructura de personalidad y esta estructura de personalidad desde la perversión, entonces consolidaban otro tipo, o sea, no solamente un delito, ¿no? Consolidaban otro tipo de delitos, que es lo que habla Robert Hare de la versatilidad criminal. Entonces, no puede ser un abusador sexual líder carcelario. ¿Por qué? Por estos fenómenos que les estoy diciendo. Y todos estos son fenómenos intracarcelarios que evidentemente nosotros estudiamos y que nosotros vemos en la dinámica carcelaria porque estábamos metidos adentro de la cárcel con ellos, ¿no? Entonces, los líderes carcelarios por lo general son estos tipos de personas que ya les acabo de decir. Y un abusador sexual no pertenece a ese rango ni a esa categoría, ¿ok?
Ya vamos a ver un poquito por qué y cómo funciona un poco su mente, ¿no?